de poner pretextos, de esperar a que tengas más tiempo, de esperar a que tengas más fuerza, seas más viejo o tengas más valentía. Es el momento. Elabora un plan, aférrate a un sueño y hazlo. Aférrate a un plan para cumplirlo. Solo just do it. Socios de la Fuerza de la Palabra, socios del Club Bicentenario Máster e invitados en general. Es un gusto estar aquí presentándole mi tercer proyecto. ¿Ustedes saben o se han preguntado cuál es la diferencia de las personas exitosas y de las personas normales como nosotros? Digo personas exitosas como el Chicharito, Carlos Slim o personas de ese tipo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Acaso serán que son más inteligentes o tienen más valor económico o serán las relaciones públicas que llevan? Yo creo que la diferencia entre ellos es que ellos hacen las cosas. Les voy a platicar una pequeña anécdota del señor Rodríguez. Este era el señor Rodríguez que quería viajar hacia el aeropuerto. Estaba esperando un taxi que lo pudiera transportar al aeropuerto. Cuando llega el taxista, y lo primero que le sorprende del taxista es la gran limpieza de aquel coche. Era brilloso, las llantas negras, con unas líneas impecablemente limpias. Al momento de bajarse el chofer, traía una camiseta de manga larga, una corbata, pantalones de vestir y unos zapatos tan ilustrados que podías ver tu cara en ellos. El señor Rodríguez estaba conmocionado y realmente emocionado por ver tal limpieza en el señor. Al entrar al taxi, era lo mismo. El chofer bajó para abrirle la puerta y le dijo: buenas tardes, yo seré su chofer, el señor Willis, y es un gusto poder atenderlo. Me gustaría que mientras que yo subo sus maletas a mi cajuela, leyera mi misión. Y le entregó un pequeño recuerdo plastificado en el cual decía: misión de Willis, hacer que mis clientes lleguen a su lugar de destino en el menor tiempo, de la manera más segura posible y con el menor costo económicamente, y que mis clientes puedan disfrutar de su viaje. El señor Rodríguez no entendía nada de esto. Al momento de subir el chofer a su volante, le ofreció si gustaba café descafeinado o café negro. El señor Rodríguez, por mal de burla, le dice: no, mejor un refresco. Y le dice el señor Willis: claro, está bien. ¿Tengo Coca-Cola, jugo o Coca-Cola Light? ¿Qué prefiere? Y el señor Rodríguez, un poco nervioso, responde: Coca-Cola está bien. También le pregunta si gustaba leer algo, que tenía el periódico Novedades, el periódico Universal y el periódico Presto, que cuál preferiría, o si gustaba simplemente escuchar la radio, y le entregó otra cartulina en la cual venían todas las estaciones y qué tipo de música y programación tenía. El señor Rodríguez no entendía por qué un simple taxista daba el servicio de un chofer de una limusina. No podía entender el señor Rodríguez, hasta que se atrevió y le preguntó: disculpe, señor Willis, ¿por qué usted hace esto? ¿Siempre lo ha hecho? Y el señor Rodríguez sonríe, ve el retrovisor y le responde: no, realmente llevo 2 años dando este servicio. Antes era un chofer como todos los demás. Me quejaba, siempre estaba de mal humor, siempre me dolían las piernas, mis riñones, todo era quejas. Llegaba a mi casa y le gritaba a mi esposa, porque yo tenía el derecho de gritarle porque me la pasaba trabajando. Pero un día manejando, escuché en la radio un famoso conferencista, el cual decía que nosotros tenemos la libertad para elegir cómo estamos. Si en las mañanas nosotros nos amanecemos enojados y pensando que será un mal día, se lo aseguro que será. Pero si de lo contrario amanecemos contentos, positivos, con energía, será un excelente día. Y también habla de la diferencia entre los gansos y las águilas. Esto lo comenta de la siguiente forma: los gansos son aquellas personas que hacen ruido, que de todo se quejan, que todo se molesta, que de todo se frustran. Y las águilas, en cambio, son esas personas que vuelan, que están siempre arriba de los demás. Son las personas
con éxito. ¿Por qué? Porque se atreven a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque están felices y tienen la energía por salir adelante. Son las personas que hacen el cambio entre la sociedad. El señor Willis comentaba que al momento de oír esto en la radio, él pensaba que el conferencista se estaba dirigiendo a él, porque él era un ganso. Todo el tiempo hacía ruido, todo el tiempo se quejaba. Y decidió tomar una decisión, la decisión más importante de su vida. Esta decisión fue, por fin, ser un águila. Desde ese momento empecé a cambiar, empecé a hacer pequeños cambios en mi trabajo y en mi vida. Y al momento de ver que estos cambios tenían resultados con mis clientes, empecé a volverme un águila. El señor Rodríguez le pregunta, ¿y ha sido remunerado económicamente? Claro, responde el señor Willis. Desde el primer año aumenté el doble mis ganancias y este año voy por cuadriplicadas. De hecho, comenta, ya usted tuvo la suerte de poder agarrar el taxi, pero normalmente yo ya no ando en las calles porque todos mis clientes me llaman o me mandan mensajes de textos porque a mis clientes les gusta cómo los trato. Ahora, la pregunta aquí es ustedes, ¿qué son? Sean estudiantes, trabajadores de oficina, doctores, trabajadores o simplemente amas de casa. ¿Qué son? ¿Son los gansos que se la pasan haciendo ruido, se la pasan quejándose de su vida? ¿O quieren ser un águila? Un águila que hace la diferencia, un águila que vuela. Ustedes tienen la decisión, pero cada día tienen menos tiempo para tomar esa decisión. Por eso les invito a Just Do It. Evaluarte y bueno, quiero agradecer a Priscila que me permitió dar esta evaluación, ya que teníamos un trato, pero yo no pude cumplir mi parte del trato, gracias a unos pequeños desperfectos que tuve con mi tablet, pero no fue mucho, todo se descompuso toda la pantalla. El propósito general del discurso era claro, sí era claro, pero sin embargo había algunas partes donde me perdía yo, porque metía mucho historia, entonces un 4. El propósito específico del discurso era claro, es decir, motivar a la gente de que haga las cosas, no se quede simplemente con mañana lo hago, que es una característica mucha de los mexicanos. La organización del discurso apoyaba el propósito específico. 3. Los puntos principales y material de apoyo contribuyeron al propósito específico del discurso. Ahí te pondría un 4, porque si los puntos principales sí lo corroboraron, pero no tuviste material de apoyo. Entonces, como aquí te queda en este punto, un 4. La introducción, el desarrollo y conclusión mejoraron el propósito específico. Sí me gustó tu introducción y todo, pero como habíamos ensayado, era que en el yo tuve, desde el principio de enseñar que hacer más énfasis, ahí como que no le hice mucho énfasis. El orador logró un propósito específico, sí, superior al promedio para el nivel de experiencia del orador. El orador parecía confiado y sincero con mínimo nerviosismo. Había algunas partes donde trababas, donde te quedabas en blanco, pero son mínimas, entonces un 3. El orador no dependió del uso de notas a lo largo del discurso, un 5 no porque notas, porque sí tienes tu discurso, pero no lo utilizas. Totalmente de ella. ¿Qué pudo haber hecho el orador diferente para que el discurso fuera más eficaz? Que te colocara en el micrófono, porque tenías aquí el micrófono, entonces había partes que volteabas para acá y no se escuchaba, pero luego volteabas más para acá y se escuchaba más el micrófono. Entonces ahí tu voz fue la parte de atrás, no lo pueden escuchar más bien, o había partes que sí, entonces se perdía un poco la atención que ellos tenían. Y no pude estar con tus manos, porque había veces
que no sabías qué alemán hacer y te quedabas así. Exacto. ¿Y qué te gustó de esta presentación? Que le dabas mucho énfasis a las frases, al principio, al final, y muchos de los alemanes, sin contar ese pequeño error de cada acá.